Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica, tu espacio donde analizamos películas con detalle, opinión y diversión. Hoy vamos a hablar de una de las comedias más famosas de los últimos años, The Hangover Part 3. Esta es la tercera y última entrega de la trilogía que nos mostró las locuras de Phil, Stu, Alan y, por supuesto, Doug. A diferencia de las películas anteriores, esta entrega no se centra tanto en la resaca y los desastres absurdos, sino que mezcla comedia con acción, aventura y momentos más serios, dándole un enfoque diferente a la saga. En este video vamos a analizar el guión, las actuaciones del elenco, la combinación de humor y acción, y finalmente te daré mi opinión sobre si realmente vale la pena ver esta película o no. Además, discutiremos cómo los personajes han evolucionado desde la primera película y cómo esta historia cierra el ciclo de la trilogía. Así que si eres fan de la saga, o simplemente te gustan las comedias que mezclan risas con acción, quédate, porque en Remán Crítica vamos a desglosar todo lo que necesitas saber sobre The Hangover Part 3. The Hangover Part 3 es la tercera entrega de la famosa saga de comedias que comenzó con The Hangover en 2009. A diferencia de las dos primeras películas, esta cinta se aleja de la fórmula tradicional de resaca y fiestas descontroladas, centrándose más en la acción y el desarrollo de los personajes principales, aunque sin perder el humor característico de la serie. La historia retoma a los protagonistas después de los eventos de las dos primeras películas, mostrando cómo sus vidas han cambiado y cómo, a pesar del paso del tiempo, los problemas siguen encontrándolos. La película inicia con Phil, Stu y Alan enfrentando diferentes desafíos personales. Phil, interpretado por Bradley Cooper, se ha asentado un poco más, pero sigue lidiando con su impaciencia y tendencia a meterse en situaciones complicadas. Stu, interpretado por Ed Helms, finalmente ha superado gran parte de sus traumas pasados, incluyendo su boda problemática, y se encuentra trabajando en su consultorio dental, intentando llevar una vida estable. Alan, interpretado por Zach Galifianakis, sigue siendo el más excéntrico del grupo, pero tras las aventuras anteriores, ha mostrado un crecimiento significativo. Ahora está más consciente de sus acciones y sus consecuencias, aunque sigue siendo impredecible y cómico. La historia toma un giro dramático cuando la familia de Doug, interpretado por Justin Bartha, enfrenta un peligro inesperado. Doug ha estado viviendo tranquilamente tras las anteriores desventuras en Las Vegas y Tailandia, pero es secuestrado por un peligroso criminal llamado Marshall, interpretado por John Goodman, un mafioso que busca recuperar un valioso cargamento de drogas que ha sido extraviado. El secuestro de Doug sirve como catalizador para que los otros tres amigos entren nuevamente en un caos impredecible, aunque esta vez el tono es más serio, con una mezcla de comedia y acción que lo diferencia de las entregas anteriores. Phil, Stu y Alan, a pesar de no saber exactamente qué ha sucedido con Doug, deciden actuar para rescatar a su amigo. La narrativa se desarrolla a través de un viaje por Los Ángeles y Las Vegas, con situaciones que combinan la comedia absurda con momentos de tensión y acción. A medida que intentan encontrar a Doug, los personajes se enfrentan a obstáculos cada vez más peligrosos, incluyendo mafiosos, secuaces violentos y situaciones legales complicadas. La película utiliza estos retos no solo como excusa para la comedia física y las bromas visuales, sino también para explorar la dinámica de amistad entre los personajes, mostrando cómo, a pesar de sus defectos, siempre están dispuestos a ayudarse mutuamente. Un elemento central de la película es la evolución de Alan. En esta entrega, se le ve mucho más maduro en comparación con las películas anteriores. Aunque sigue mostrando su comportamiento excéntrico, se le da un papel más activo en la resolución de problemas, lo que genera situaciones cómicas y a la vez emotivas. Su relación con los otros miembros del grupo también se profundiza, revelando que su lealtad y cariño hacia sus amigos son inquebrantables. Stu, por su parte, enfrenta su miedo a involucrarse en situaciones fuera de control, mientras que Phil debe confrontar su tendencia a subestimar los riesgos. Esta mezcla de humor y desarrollo de personajes añade una capa más compleja a la película, haciéndola diferente de las entregas anteriores, que se basaban casi exclusivamente en situaciones absurdas y desastrosas generadas por la resaca. A lo largo de la película, los protagonistas se ven envueltos en una serie de peripecias que incluyen persecuciones por la ciudad, enfrentamientos con criminales, y situaciones de alta tensión que requieren astucia y coraje. Una de las escenas más memorables es cuando el grupo se infiltra en un hotel de lujo para recuperar un objeto esencial que los lleve a Doug. La secuencia combina acción física, humor de situaciones y diálogos ingeniosos,
característicos de la saga. También hay referencias a eventos de las películas anteriores, como objetos perdidos y conexiones con Las Vegas, que sirven tanto para la nostalgia como para reforzar la continuidad narrativa. Un punto importante del guión es cómo se maneja el humor. Mientras que las entregas anteriores dependían en gran medida de la imprevisibilidad y los excesos de la resaca, The Hangover Part 3 introduce un humor más elaborado, que incluye bromas visuales, ironía y comedia de situación, además de mantener ciertos momentos de absurdo característicos de Alan. Este cambio refleja un intento de la película por madurar junto con sus personajes y atraer tanto a los fans originales como a una audiencia que ya ha crecido desde las primeras películas. La película también explora temas de responsabilidad y amistad de manera más profunda. A lo largo del rescate de Doug, los protagonistas se enfrentan a dilemas éticos y a decisiones difíciles, lo que añade tensión dramática a la comedia. La historia muestra cómo la lealtad y la confianza entre amigos pueden ser puestas a prueba en situaciones extremas, y cómo cada uno de los personajes debe superar sus propias limitaciones personales para ayudar al grupo. A pesar del tono más serio en algunos momentos, el equilibrio con la comedia asegura que la película mantenga su esencia como una comedia ligera, aunque con elementos de acción y aventura. El clímax de la película es tenso y a la vez cómico, característico del estilo de la saga. Los amigos logran finalmente confrontar al antagonista, resolver los conflictos y rescatar a Doug. Sin embargo, el desenlace no se limita a la acción. También ofrece una resolución emocional, mostrando cómo cada personaje ha aprendido algo sobre sí mismo y sobre la importancia de la amistad. La conclusión logra cerrar el ciclo iniciado con las primeras películas, ofreciendo un final que combina humor, acción y un cierre satisfactorio para los personajes. En el epílogo, se muestra cómo cada personaje retoma su vida tras la aventura. Phil sigue siendo el líder del grupo, pero con una mayor conciencia de los riesgos. Stu continúa con su práctica dental, pero ahora con una mayor disposición a enfrentar lo inesperado. Alan, aunque sigue siendo excéntrico, muestra una madurez que sugiere que ha aprendido de sus experiencias pasadas. Doug, finalmente, regresa con su familia, habiendo sobrevivido a la situación gracias a la intervención de sus amigos. La película termina reforzando el tema central de la saga. La amistad y la lealtad son más fuertes que cualquier desastre que la vida pueda presentar. En términos de estilo cinematográfico, The Hangover Part 3 mantiene el humor visual y la narrativa rápida que hicieron famosa a la serie, pero incorpora más escenas de acción y secuencias elaboradas que diferencian esta entrega de las anteriores. La cinematografía se centra en capturar tanto la comedia física como los momentos de tensión, utilizando ángulos dinámicos y montaje rápido para mantener al espectador entretenido y al mismo tiempo inmerso en la historia. La música y los efectos sonoros también juegan un papel importante en la creación del ritmo cómico y la atmósfera de acción, complementando la narrativa sin distraer de los personajes y sus interacciones. En resumen, The Hangover Part 3 es una película que combina comedia, acción y desarrollo de personajes. Se aleja de la simple premisa de resaca desastrosa para ofrecer una narrativa más madura, centrada en la amistad y los desafíos que enfrentan los protagonistas. A pesar de que el humor es diferente al de las primeras películas, mantiene el tono absurdo y entretenido que caracteriza a la saga, mientras introduce elementos de tensión y acción que enriquecen la historia. La película logra cerrar el ciclo de las aventuras de Phil, Stu, Alan y Doug de manera satisfactoria, ofreciendo tanto momentos de risa como reflexiones sobre la lealtad y la madurez. El filme fue recibido con críticas mixtas. Algunos elogiaron la evolución de los personajes y la combinación de comedia con acción, mientras que otros sintieron que la película carecía de la frescura y el factor sorpresa de la primera entrega. Sin embargo, para los fanáticos de la saga, The Hangover Part 3 representa un cierre digno y entretenido que respeta la esencia de la serie y ofrece una aventura final memorable para sus protagonistas. A nivel narrativo, la película destaca por su capacidad de mezclar géneros, equilibrar humor y tensión, y ofrecer un cierre emocionalmente satisfactorio para una historia que comenzó como una simple comedia de resaca y terminó siendo una exploración sobre la amistad y el crecimiento personal de sus personajes. En conclusión, The Hangover Part 3 no solo completa la trilogía de manera coherente, sino que también permite a los espectadores ver la evolución de sus personajes favoritos. La película ofrece risas, momentos de tensión
y una reflexión sobre cómo la vida y la amistad pueden ser caóticas, pero, al final, siempre valen la pena. A través de sus peripecias, el grupo demuestra que, aunque las circunstancias cambien y los personajes maduren, la conexión que los une sigue siendo el corazón de la historia, ofreciendo un cierre memorable para una saga que se ha convertido en un referente de la comedia moderna. The Hangover Part 3 reúne nuevamente al elenco central que convirtió a la saga en un éxito de comedia, al tiempo que incorpora a nuevos actores que aportan frescura y dinamismo a la historia. La película no solo se distingue por su humor absurdo y las situaciones extremas en las que los protagonistas se ven envueltos, sino también por la química del grupo y el compromiso de los actores para mantener la esencia de sus personajes mientras enfrentan un guión más orientado a la acción. Cada integrante del elenco principal realiza un trabajo clave para balancear el humor con el desarrollo emocional y la tensión narrativa de la historia. Uno de los pilares de la película es Phil Wennick, interpretado por Bradley Cooper. Cooper retoma el papel del carismático y confiado líder del grupo, un personaje que combina inteligencia, atractivo y un sentido de responsabilidad parcial. En esta tercera entrega, Cooper enfrenta el desafío de mantener el tono cómico que caracterizó a Phil en las películas anteriores, mientras se adapta a un guión con más acción y momentos dramáticos. Su trabajo actoral consiste en equilibrar la exasperación y la frustración con Alan y Stu, con momentos de liderazgo y decisiones estratégicas durante el rescate de Dog. Cooper demuestra una habilidad notable para entregar humor verbal y físico, especialmente en las secuencias de interacción rápida y persecuciones, donde su timing cómico es crucial para que las escenas funcionen sin que pierdan tensión ni ritmo narrativo. Además, Cooper aporta profundidad al personaje al mostrar vulnerabilidad en situaciones críticas, lo que permite que la audiencia conecte emocionalmente con Phil y sienta que su liderazgo se enfrenta a verdaderos riesgos. Stu Price, interpretado por Ed Helms, representa al personaje más racional y nervioso del grupo, pero con un trasfondo cómico muy marcado. En esta entrega, Helms amplía la complejidad de Stu al mostrar su intento de llevar una vida más estable, con su práctica dental y su reciente matrimonio, mientras es arrastrado a situaciones caóticas por sus amigos. La interpretación de Helms se centra en la mezcla de miedo y determinación. Sus expresiones faciales, la entonación de su voz y los gestos corporales transmiten perfectamente la incomodidad de un hombre que prefiere la seguridad, pero que debe actuar para salvar a su amigo Dog. Una de las virtudes de Helms en esta película es su capacidad para generar humor a través del contraste. Mientras que sus compañeros parecen improvisar y arriesgarse sin preocupaciones, Stu reacciona de manera lógica, pero constantemente frustrada, lo que provoca situaciones cómicas al extremo. Además, Helms aporta matices de empatía y preocupación genuina por Dog, lo que refuerza el núcleo emocional de la historia y ayuda a que el público se involucre con los problemas del grupo. El personaje que más ha evolucionado a lo largo de la saga es Alan Garner, interpretado por Zach Galifianakis. Alan es el alma cómica de la trilogía, pero en The Hangover Part 3, Galifianakis logra un equilibrio entre la excentricidad absurda y la madurez del personaje. En esta entrega, Alan muestra un crecimiento notable. Aunque sigue siendo impredecible, sus acciones tienen un propósito más definido, y su locura ocasional se combina con inteligencia práctica en momentos críticos. Galifianakis se enfrenta al desafío de mantener la esencia de Alan, sus gestos exagerados, su ritmo de habla único, su torpeza y su sentido del humor extraño, mientras participa en escenas de acción y tensión, lo que requiere coordinación física y timing preciso. Además, su química con Cooper y Helms es esencial. Las interacciones de Alan generan la mayoría de los momentos de comedia física, pero también permiten que se vean los lazos afectivos entre los personajes, dando profundidad emocional a una comedia que, en esencia, podría haber sido solo absurda. El trabajo de Galifianakis demuestra su versatilidad. Puede ser el centro de la risa mientras contribuye al desarrollo narrativo y al progreso de la historia, mostrando que la comedia puede coexistir con elementos dramáticos y de aventura. Jack Billings, interpretado por Justin Bartha. Aunque su participación en pantalla es más limitada, debido a que su personaje es secuestrado, es fundamental para motivar la acción de los protagonistas. Bartha logra transmitir la presencia de Dog, incluso en ausencia, ya que el público entiende la importancia de su personaje por la desesperación y la urgencia de sus amigos. Su actuación, aunque breve, debe transmitir vulnerabilidad y dependencia de la intervención de Phil, Stu y Alan, lo que crea tensión narrativa
y sirve como catalizador de la historia. Además, las pocas escenas en las que aparece permiten que Barta conecte con el público a través de expresiones de miedo, sorpresa y ocasionalmente humor involuntario, manteniendo la coherencia del personaje a lo largo de la trilogía. En cuanto a los antagonistas, Marshall, interpretado por John Goodman, es el villano central de la película. Goodman, con su presencia imponente y su capacidad para alternar entre amenaza y humor, ofrece un trabajo actoral que equilibra la tensión con la sátira. Su personaje es violento y serio, pero Goodman introduce matices de humor oscuro que se ajustan al tono general de la película. Las interacciones de Marshall con los protagonistas generan momentos de comedia involuntaria, ya que su intimidación es a veces tan exagerada que resulta cómica, sin restar credibilidad a la amenaza que representa. Goodman logra que el villano sea memorable, no solo por su fuerza física, sino también por su capacidad para generar tensión dramática y aportar contraste a la ligereza de los personajes principales. Otro personaje relevante es Chow, interpretado por Ken Jeong, quien retorna de The Hangover Part 2, con un papel que combina caos y sorpresa. Jeong mantiene su estilo frenético y explosivo, ofreciendo comedia a través de gestos exagerados, expresiones intensas y situaciones imprevisibles. Chow es un personaje que altera constantemente la narrativa, obligando a los protagonistas a reaccionar a su imprevisibilidad. La actuación de Jeong se caracteriza por su energía inagotable, su capacidad de improvisación y su compromiso con la exageración física y verbal, lo que garantiza que cada aparición de Chow sea impactante y memorable. A la vez, su papel permite explorar la relación del grupo con lo inesperado y con las consecuencias de sus acciones pasadas, aportando continuidad a la saga. La película también incluye personajes secundarios que cumplen roles clave en la trama, como los secuaces de Marshall y los empleados de los lugares que los protagonistas visitan. Aunque sus apariciones son breves, los actores que los interpretan aportan credibilidad a la historia y sirven como catalizadores de las situaciones cómicas y de acción. La actuación de estos personajes secundarios, aunque menos desarrollada que la de los protagonistas, es esencial para mantener la dinámica del grupo y el ritmo rápido de la narrativa. Desde el punto de vista técnico, el elenco tuvo que adaptarse a un guión que incluía secuencias de acción más elaboradas que en las películas anteriores. Esto implicó un trabajo físico considerable, coordinación con dobles de riesgo y participación en escenas con múltiples elementos de comedia visual. Cada actor tuvo que equilibrar la exageración típica de la saga con la necesidad de que la acción se percibiera creíble y emocionante. Este desafío demuestra la versatilidad de los intérpretes y su capacidad para ajustarse a un enfoque más maduro de la comedia, sin perder la esencia de lo que hizo famosa a la franquicia. La química entre Cooper, Helms y Galifianakis sigue siendo el corazón de la película. Su interacción no solo genera la mayoría de los momentos cómicos, sino que también permite que las emociones del grupo, preocupación, amistad, frustración y lealtad, se transmitan con claridad al espectador. Los tres actores logran mantener un equilibrio entre la improvisación y la estructura del guión, creando escenas que parecen espontáneas, pero que en realidad están cuidadosamente coreografiadas para maximizar el efecto cómico y dramático. Además, el elenco logra que la película sea accesible para una amplia audiencia. Cada actor aporta un estilo diferente. Cooper combina carisma y humor sarcástico. Helms aporta nerviosismo y lógica absurda. Galifianakis introduce excentricidad y sorpresa, mientras que Jeong y Goodman aportan caos y tensión. Esta combinación permite que la película funcione tanto como comedia física, como relato de aventura con momentos de suspenso y tensión, manteniendo a la audiencia comprometida de principio a fin. En términos de desarrollo de personajes, la actuación del elenco principal refleja una madurez que se percibe a lo largo de la trilogía. Alan, por ejemplo, evoluciona de ser el tonto adorable a un personaje más complejo, capaz de tomar decisiones que afectan el curso de la historia. Phil y Stu también muestran crecimiento. Phil como líder más consciente de las consecuencias de sus acciones, y Stu como alguien que enfrenta sus miedos y asume riesgos. Esta evolución requiere que los actores ajusten su estilo de interpretación para reflejar cambios internos sin perder la esencia cómica, y todos logran un equilibrio que da profundidad a la película. En conclusión, el trabajo del elenco de The Hangover Part 3 es fundamental para el éxito de la película. Cada actor cumple un rol específico que combina comedia, acción y desarrollo de personajes. Cooper, Helms y Galifianakis
mantienen la química central que define a la saga, mientras que Barta, Goodman y Young aportan motivación, tensión y caos. La película muestra cómo un grupo de actores puede adaptarse a un cambio de tono y estilo, manteniendo la esencia de la historia y ofreciendo una experiencia entretenida y coherente para los espectadores. La actuación del elenco no solo sostiene la narrativa, sino que eleva la película, convirtiéndola en una conclusión satisfactoria para la trilogía, y demostrando que la combinación de comedia, acción y desarrollo de personajes puede coexistir de manera efectiva cuando los intérpretes están comprometidos con sus roles y con la química grupal. The Hangover Part 3 es la tercera y última entrega de la famosa saga de comedias que comenzó en 2009 y que rápidamente se convirtió en un referente de humor moderno basado en situaciones absurdas, personajes excéntricos y momentos impredecibles. Esta película se aleja de la fórmula estricta que definió a las dos entregas anteriores, mientras que The Hangover y The Hangover Part 2 se centraban principalmente en una resaca extrema y los desastres resultantes de la falta de memoria. The Hangover Part 3 combina comedia, acción y aventura, ofreciendo un tono más maduro y estructurado. Esta decisión narrativa tiene un efecto polarizante. Algunos espectadores aprecian la evolución, mientras que otros extrañan el caos impredecible que caracterizaba a la saga. La trama comienza con los protagonistas Phil, Stu y Alan enfrentando problemas en sus vidas cotidianas. Phil sigue siendo el líder carismático, aunque más consciente de sus errores. Stu intenta mantener su vida ordenada como dentista y esposo, y Alan, aunque más maduro que en las películas anteriores, conserva su excéntrica personalidad. La historia se desencadena cuando Doug es secuestrado por un peligroso criminal llamado Marshall, interpretado por John Goodman, lo que obliga a los tres amigos a embarcarse en una aventura para rescatarlo. Este punto de partida permite a la película explorar nuevas dinámicas entre los personajes, alejándose del simple humor de resaca y añadiendo elementos de tensión, acción y emoción. Uno de los aspectos más destacados de la película es la actuación del elenco principal. Bradley Cooper como Phil, Ed Helms como Stu y Zach Galifianakis como Alan continúan ofreciendo química excepcional en pantalla. Cooper equilibra liderazgo, humor sarcástico y momentos de vulnerabilidad, mostrando que su personaje ha evolucionado sin perder la esencia cómica. Helms aporta nerviosismo, lógica absurda y comedia de reacción, mientras que Galifianakis mantiene su estilo único de humor excéntrico, aportando tanto caos como momentos de ternura. La combinación de estos tres actores asegura que, aunque la narrativa se incline más hacia la acción y la aventura, la comedia permanezca como un pilar central. Además, actores secundarios como Ken Jeong y John Goodman añaden intensidad y sorpresa, elevando la película con escenas que combinan tensión, humor físico y comedia negra. Desde un punto de vista técnico, la película demuestra un esfuerzo por diversificar el ritmo y el estilo visual. La cinematografía incluye ángulos dinámicos durante las persecuciones, secuencias de acción más elaboradas y un montaje rápido que mantiene al espectador enganchado. A diferencia de las películas anteriores, donde los escenarios eran principalmente Las Vegas y Tailandia, esta entrega combina escenarios urbanos y hoteles de lujo con secuencias de acción en la ciudad, lo que aporta frescura y variedad visual. La música y los efectos sonoros acompañan la narrativa de manera efectiva, intensificando la acción o enfatizando la comicidad según sea necesario, sin distraer al público de la historia central. En cuanto al guión, The Hangover Part 3 intenta equilibrar comedia, acción y desarrollo de personajes. Aunque mantiene momentos absurdos típicos de la saga, se enfoca más en la resolución de conflictos y en la evolución emocional de los personajes. Esto es evidente en Alan, quien demuestra crecimiento personal al actuar de manera decisiva para ayudar a sus amigos, y en Phil y Stu, quienes enfrentan sus miedos y toman decisiones responsables en medio del caos. Sin embargo, este cambio hacia un enfoque más estructurado y menos impredecible puede resultar decepcionante para quienes esperaban la locura extrema y los giros inesperados de la primera película. Aún así, la historia logra mantener el humor mediante la interacción de los personajes y situaciones absurdas adaptadas al contexto de acción y rescate. El humor en la película se presenta de manera diversa. La comedia física sigue siendo prominente, especialmente en las escenas de Alan y Chow, interpretado por Ken Jeong, cuyas apariciones frenéticas y exageradas generan gran parte de las risas. A esto se suman bromas visuales,
diálogos ingeniosos y momentos de comedia de situación que surgen de la interacción entre los protagonistas y los antagonistas. Sin embargo, a diferencia de las entregas anteriores, el humor no depende tanto de los efectos de la resaca o de la imprevisibilidad de los accidentes, sino de la capacidad de los personajes para improvisar y enfrentarse a situaciones peligrosas con creatividad absurda. Esto genera un humor más sofisticado en algunos momentos, aunque menos caótico y espontáneo. Uno de los puntos fuertes de la película es cómo combina humor con tensión narrativa. Las escenas de acción, persecuciones y enfrentamientos con criminales generan emoción y suspenso, mientras que las interacciones entre Phil, Stu y Alan proporcionan alivio cómico. Este equilibrio permite que la película se perciba como una comedia de aventura, más madura que sus predecesoras, pero sin perder completamente el sello humorístico de la saga. Las secuencias de acción están coreografiadas de manera que, aunque son exageradas, mantienen coherencia interna y entretenimiento, demostrando que el humor puede coexistir con elementos de aventura y peligro. A nivel de personajes, la película ofrece desarrollo emocional y crecimiento personal. Alan deja de ser un personaje puramente cómico para convertirse en alguien que influye directamente en la resolución de los conflictos. Phil enfrenta las consecuencias de su liderazgo impulsivo y demuestra madurez al tomar decisiones difíciles, mientras que Stu supera su tendencia a evitar riesgos y participa activamente en la misión de rescate. Incluso personajes secundarios como Dog, aunque presente principalmente como motivo de la acción, contribuyen al desarrollo emocional de los protagonistas al reforzar los lazos de amistad y lealtad que son centrales en la narrativa. Esta evolución agrega profundidad a la historia, diferenciándola de las películas anteriores que se centraban casi exclusivamente en situaciones absurdas y ridículas. Sin embargo, no todo en la película es perfecto. Uno de los puntos criticados por los espectadores y críticos es la disminución del factor sorpresa que caracterizó a la primera entrega. Al no depender de la resaca como motor de la trama, algunos momentos de humor parecen forzados o menos espontáneos. Además, la inclusión de elementos de acción y tensión puede sentirse como un cambio brusco de tono para quienes esperaban una comedia ligera sin riesgos dramáticos. Aún así, la película intenta compensar esto mediante diálogos ingeniosos, situaciones absurdas y un enfoque en la química entre los protagonistas, logrando mantener la atención del público durante toda la duración del filme. En cuanto a la narrativa general, The Hangover Part 3 logra cerrar la trilogía de manera satisfactoria. El rescate de Doc, la resolución de conflictos con Marshall y la evolución de los protagonistas proporcionan un desenlace coherente que conecta con los eventos de las películas anteriores. Aunque la película no intenta replicar los eventos inesperados y descontrolados de la primera película, ofrece un cierre emocional y humorístico que permite al público despedirse de los personajes principales con una sensación de completitud. La conclusión destaca la importancia de la amistad, la lealtad y la capacidad de los personajes para superar desafíos, reafirmando los valores centrales de la saga de una manera madura y entretenida. En términos de entretenimiento, la película es efectiva para quienes disfrutan de comedias con acción y aventuras, así como para quienes siguen la saga desde el inicio. Los actores principales mantienen la química que los hizo populares, las escenas de acción son emocionantes, y los momentos cómicos, aunque distintos a los de las películas anteriores, siguen siendo divertidos y memorables. Además, los giros de la trama y la combinación de humor con tensión permiten que la película se perciba como una experiencia completa, capaz de ofrecer tanto risas como emoción. Respecto a la pregunta de si vale la pena ver la película, la respuesta depende del tipo de espectador. Para los fans de la saga que buscan un cierre para la historia de Phil, Stu, Alan y Dog, The Hangover Part 3 ofrece una experiencia satisfactoria. La película mantiene la esencia de los personajes, ofrece desarrollo emocional, incorpora acción y aventura, y proporciona momentos de comedia que, aunque menos extremos, siguen siendo efectivos. Para quienes esperan la misma locura y sorpresa de la primera entrega, la película podría sentirse menos impactante, pero aún ofrece entretenimiento y cierre narrativo. Otro factor que influye en la valoración es el contexto de la trilogía. La primera película fue revolucionaria por su concepto y ejecución. La segunda fue criticada por repetir la fórmula, y esta tercera entrega decide cambiar el enfoque hacia la acción y la madurez de los personajes. Esta decisión narrativa muestra ambición por parte de los creadores y permite que los actores exploren nuevos matices de sus personajes.
La combinación de comedia, acción y desarrollo personal hace que la película sea interesante desde un punto de vista cinematográfico, aunque no necesariamente revolucionaria en términos de comedia. La dirección también merece reconocimiento. Todd Phillips, director de las 3 películas, logra mantener la coherencia del estilo visual y narrativo, mientras introduce elementos nuevos que refrescan la historia. Las escenas de acción son fluidas, el ritmo es ágil, y la película logra combinar múltiples tonos sin que se sienta incoherente. Además, Phillips aprovecha al máximo la química del elenco, asegurándose de que los momentos cómicos, las secuencias de acción y los momentos emocionales se complementen de manera armoniosa. Finalmente, el mensaje de la película se centra en la amistad y la lealtad. A lo largo de las peripecias, Phil, Stu y Alan demuestran que, a pesar de sus diferencias y defectos, siempre están dispuestos a arriesgarse por sus amigos. Este tema universal, combinado con humor y aventura, le da a la película un valor más allá del entretenimiento superficial. Es un cierre emocionalmente satisfactorio para los personajes y ofrece al público una reflexión sobre la importancia de los lazos personales, incluso en medio del caos. The Hangover Part 3 es una película principalmente conocida por su comedia y sus personajes excéntricos, pero al igual que muchas producciones contemporáneas de Hollywood, hace uso de efectos visuales, VFX y CGI para enriquecer la narrativa, garantizar la seguridad de los actores en escenas complejas y mejorar la experiencia visual del público. Aunque la saga comenzó como una comedia basada en situaciones cotidianas exageradas, esta tercera entrega introduce secuencias más elaboradas de acción y aventura, lo que requería un enfoque más técnico en cuanto a efectos digitales y postproducción. La integración de CGI y VFX no solo sirve para aumentar la espectacularidad de algunas escenas, sino también para mantener la coherencia y la credibilidad en un relato que combina humor absurdo con momentos de tensión y peligro. Desde el inicio, se nota que el uso de VFX en esta película es más sutil que en producciones de ciencia ficción o fantasía, pero crucial para lograr determinados efectos de acción. Por ejemplo, en varias secuencias de persecución en automóviles o motocicletas, los VFX se utilizan para extender la longitud de las tomas, mejorar la continuidad de los vehículos en movimiento y generar accidentes controlados sin poner en riesgo a los actores. En estas escenas, el CGI permite crear movimientos más fluidos y dinámicos, así como ajustar la iluminación, los reflejos y los detalles del entorno para que cada plano tenga coherencia con el espacio físico y la narrativa. De esta manera, los espectadores perciben una acción más emocionante y verosímil, aunque muchas de las acrobacias sean imposibles de realizar de manera segura en la vida real. Además, la película utiliza CGI para corregir errores o inconsistencias durante la filmación. Por ejemplo, si un objeto que debía aparecer en escena no estaba disponible, o un actor necesitaba interactuar con elementos peligrosos, el equipo de efectos visuales podía crear esos elementos digitalmente, integrándolos de manera que parecieran naturales dentro de la escena. Esto es especialmente importante en escenas donde se combina humor físico con riesgo. Alan, Phil y Stu se ven involucrados en situaciones extremas, como choques accidentales, caídas o persecuciones, donde el CGI asegura que la acción se vea exagerada y divertida, sin comprometer la seguridad. El CGI también se emplea en la manipulación de fondos y entornos urbanos. En The Hangover Part 3, varias escenas transcurren en hoteles de lujo, calles de Los Ángeles y escenarios urbanos que requieren continuidad visual. El equipo de VFX ajusta estos entornos para mantener la coherencia del espacio, mejorar la iluminación y, en algunos casos, ampliar digitalmente los escenarios para dar sensación de amplitud. Esto permite que las secuencias de acción y comedia se desarrollen de manera fluida, con movimientos de cámara más amplios y dinámicos, algo que sería difícil de lograr solo con escenarios reales o construcciones físicas limitadas. Un aspecto destacado del uso de VFX en esta película es la integración de efectos físicos con digitales. Las escenas de explosiones controladas, caídas de objetos o accidentes simulados combinan efectos prácticos con CGI para intensificar la acción. Por ejemplo, cuando un objeto cae sobre un automóvil o un personaje esquiva un accidente, se puede filmar una versión segura de la acción y luego complementar con CGI para exagerar la velocidad, la magnitud o los detalles visuales. Esta combinación de efectos prácticos y digitales da lugar a escenas más impactantes visualmente, manteniendo al mismo tiempo el tono cómico y absurdo
característico de la saga. El trabajo de VFX también es crucial en las escenas que involucran animales o elementos que podrían ser impredecibles en la vida real. Aunque la película no depende en exceso de animales digitales como algunas producciones de fantasía, existen momentos donde se usan efectos digitales para garantizar la seguridad y la coordinación de la acción. Por ejemplo, la interacción de los personajes con objetos peligrosos o el movimiento de masas de personas en un entorno controlado se mejora con CGI para asegurar que la coreografía de las escenas se mantenga precisa y coherente. Otro uso importante del CGI se encuentra en la corrección de continuidad y la mejora de expresiones o gestos durante la edición. Debido a que muchas escenas dependen del humor físico, es esencial que los movimientos de los personajes, los objetos y los fondos coincidan perfectamente entre tomas. Los VFX permiten ajustar la posición de los elementos, mejorar la integración de efectos visuales con la acción real y asegurar que los golpes, caídas o movimientos exagerados se vean naturales y sincronizados. Esto es especialmente importante en una película donde la comedia visual es clave, ya que pequeños desajustes pueden afectar la percepción del humor o romper la inmersión del espectador. La película también utiliza VFX para mejorar efectos de cámara y perspectiva. Algunas secuencias de persecución o acción requieren ángulos imposibles o movimientos de cámara muy rápidos que serían difíciles de ejecutar solo con grúas o vehículos en la vida real. El CGI permite simular movimientos de cámara, ajustar la velocidad y mejorar la percepción de profundidad, dando la sensación de que los personajes se mueven a gran velocidad o que los objetos impactan con mayor dramatismo, sin poner en riesgo a los actores ni comprometer la claridad visual de la escena. En escenas de interacción con objetos peligrosos, como explosiones simuladas o accidentes de autos, los efectos digitales también permiten mejorar la seguridad. Por ejemplo, cuando los personajes son lanzados o empujados, se pueden reemplazar partes del cuerpo con modelos digitales, ajustar la trayectoria de los movimientos o simular impactos exagerados. Esto no solo protege a los actores, sino que también potencia la comedia física, ya que los movimientos exagerados se perciben más absurdos y divertidos gracias al CGI. La integración de efectos digitales también es notable en la iluminación y los colores de las escenas. En muchas secuencias nocturnas o en interiores de hoteles de lujo, los VFX se utilizan para mejorar la visibilidad de los personajes, resaltar elementos importantes y mantener la coherencia del estilo visual. Por ejemplo, reflejos en superficies brillantes, luces de neón o detalles arquitectónicos se ajustan digitalmente para que cada plano tenga un aspecto limpio y atractivo. Esto contribuye a que la película se vea profesional y pulida, mejorando la experiencia del espectador sin que los efectos sean perceptibles de manera evidente. Otro elemento relevante es la postproducción digital, para eliminar errores o elementos no deseados en el set. Esto incluye objetos de filmación visibles que no deberían aparecer, cables de soporte, dobles de riesgo visibles o equipos de cámara. Los VFX permiten limpiar estas imágenes y mantener la ilusión de que la acción ocurre de manera natural, sin interferencias externas. Este trabajo es esencial en una película como The Hangover Part 3, donde el espectador se concentra en las expresiones y acciones exageradas de los personajes, y cualquier distracción podría romper la inmersión o reducir el impacto del humor visual. El CGI también se aplica para crear efectos de exageración visual, que son importantes en comedias físicas. Por ejemplo, movimientos exagerados de objetos, caídas improbables o choques con resultados humorísticos se pueden intensificar digitalmente para hacerlos más impactantes y divertidos. Este tipo de trabajo requiere coordinación entre el equipo de efectos prácticos y el digital, asegurando que la acción real se integre perfectamente con los elementos creados por computadora. La efectividad del humor en estas escenas depende en gran medida de esta integración, ya que cualquier desajuste podría hacer que la escena pierda credibilidad o se sienta forzada. En algunas secuencias, los VFX también se utilizan para efectos de cámara lenta o énfasis dramático. Por ejemplo, durante momentos clave de comedia física o caídas de personajes, el CGI permite controlar el tiempo de la acción, repetir elementos o ajustar la trayectoria de los movimientos para maximizar el efecto humorístico. Esta técnica potencia la capacidad de la película para combinar acción, suspenso y comedia de manera simultánea.
mostrando que los efectos visuales no solo se usan para espectáculos, sino también para reforzar la narrativa y la emoción. Otro aspecto que merece atención es el trabajo de composición digital. En varias escenas complejas se combinan múltiples capas de imágenes, incluyendo actores reales, fondos digitales, efectos de partículas y objetos en movimiento. La composición asegura que todos los elementos visuales se integren de manera coherente, manteniendo la ilusión de que los personajes interactúan con su entorno de forma natural. Esto es esencial para escenas de acción o persecución, donde la atención del espectador se centra en el movimiento constante y en las reacciones cómicas de los protagonistas. Además, los efectos digitales permiten crear transiciones suaves entre escenas que serían difíciles de lograr solo con filmación práctica. Por ejemplo, cambios rápidos de ubicación o efectos visuales exagerados en objetos que los personajes utilizan para escapar o reaccionar se logran mediante CGI. Estas transiciones no solo mejoran el ritmo de la película, sino que también refuerzan la comedia visual, haciendo que los momentos absurdos sean más claros y entretenidos. Finalmente, es importante señalar que aunque The Hangover Part 3 no es una película de ciencia ficción ni fantasía, los VFX y el CGI juegan un papel crucial para mantener la coherencia visual, potenciar la acción, mejorar la comedia física y garantizar la seguridad de los actores. El trabajo de efectos visuales es discreto, pero esencial. Mejora escenas de acción, refuerza momentos cómicos, corrige inconsistencias y asegura que la narrativa fluya de manera divertida y emocionante. Sin estos elementos, muchas de las secuencias más memorables de la película no habrían sido posibles o habrían resultado menos efectivas. En conclusión, los efectos visuales y el CGI en The Hangover Part 3 son un ejemplo de cómo la tecnología puede mejorar una comedia contemporánea sin eclipsar la actuación de los personajes ni el humor de la historia. Desde la integración de fondos urbanos, la manipulación de accidentes y objetos, hasta la mejora de movimientos, iluminación y composición, cada elemento digital contribuye a que la película funcione de manera fluida y atractiva. Aunque los VFX son discretos y no el foco principal de la película, su impacto en la narrativa, la comedia física y la acción es fundamental, demostrando que incluso en una comedia, los efectos digitales bien aplicados pueden elevar la experiencia del espectador de manera significativa. The Hangover Part 3 es la tercera y última entrega de una de las sagas de comedia más exitosas de los últimos años. Después de los fenómenos de taquilla que representaron las dos primeras películas, la expectativa sobre el rendimiento comercial de esta tercera entrega fue alta. La franquicia se había ganado un público global gracias a sus personajes icónicos, su humor absurdo y situaciones extremas, por lo que los analistas de la industria del cine esperaban que la película tuviera un desempeño sólido en taquilla, aunque con ciertas reservas debido a cambios en el tono y la fórmula narrativa respecto a las entregas anteriores. El estreno mundial de la película se realizó durante el verano, un periodo estratégico para maximizar la asistencia a los cines. La elección de esta fecha no fue casual. El verano es tradicionalmente la temporada más lucrativa para películas de gran público y comedias familiares o de aventura. En su fin de semana de apertura, The Hangover Part 3 logró captar la atención de millones de espectadores, impulsada por la popularidad de los protagonistas y la publicidad masiva en televisión, redes sociales y medios digitales. La campaña de marketing enfatizaba tanto la continuidad de la saga como los elementos de acción añadidos en esta entrega, con tráilers que mostraban persecuciones, situaciones absurdas y la presencia de personajes queridos como Phil, Stu, Alan y Doug. Durante los primeros días de exhibición, la película registró cifras de taquilla considerables, aunque algo inferiores a las de las películas anteriores de la saga. Esto se debió a varios factores. Por un lado, la primera película había marcado un estándar de sorpresa y frescura difícil de replicar. Por otro, algunos espectadores expresaron reservas sobre el cambio de tono, que mezclaba acción y aventura con comedia, en lugar de centrarse únicamente en la resaca y el caos descontrolado. Aún así, la película logró atraer a una audiencia global diversa, incluyendo tanto fanáticos de la saga como nuevos espectadores interesados en comedias ligeras con elementos de acción. En Estados Unidos y Canadá, la película se estrenó en más de 3.000 salas de cine, lo que garantiza un amplio alcance en el mercado doméstico. La respuesta inicial del público fue positiva en términos de asistencia,
pero la recepción crítica fue mixta. A pesar de esto, el boca a boca ayudó a mantener una asistencia estable durante las primeras semanas, especialmente en comedias grupales o en cines con funciones de tarde y noche, donde la película se convirtió en un éxito moderado. La estrategia de mantener la película en circulación durante varias semanas permitió que más personas descubrieran la historia, generando ingresos adicionales y extendiendo su presencia en cartelera. En mercados internacionales, la película también tuvo un desempeño sólido. Países como México, Brasil, España, Reino Unido, Alemania y Australia mostraron cifras de asistencia elevadas durante las primeras semanas de estreno. El atractivo global de la saga, junto con la reputación de los actores principales y la popularidad de la franquicia, contribuyó significativamente a los ingresos internacionales. La combinación de humor visual, acción y situaciones absurdas resulta fácilmente comprensible para audiencias que no hablan inglés, lo que aumenta el potencial de ingresos fuera de Estados Unidos. En términos de cifras, la película logró recaudar cientos de millones de dólares a nivel mundial. Aunque no superó los récords establecidos por la primera película de la saga, los ingresos fueron suficientes para considerarla un éxito comercial. Parte de esta recaudación se explica por la inversión publicitaria y la fuerza de la marca de la saga, que aseguraba que muchos espectadores regresaran al cine para ver el desenlace de las aventuras de Phil, Stu, Alan y Doug. Además, el estreno en varios territorios de manera simultánea contribuyó a consolidar la película como un fenómeno global, aumentando el impacto en taquilla y evitando que la piratería afectara significativamente los ingresos durante las primeras semanas. Un aspecto importante en el desempeño comercial fue la estrategia de mercadotecnia. Warner Bros., el estudio responsable de la película, desarrolló campañas que combinaban tráilers en televisión y plataformas digitales, presencia en redes sociales, promociones especiales con cines y colaboraciones con marcas de entretenimiento. Esto permitió mantener el interés del público antes y durante el estreno, asegurando que la película llegara a audiencias que abarcan diferentes rangos de edad y preferencias. La publicidad enfatizaba la comedia absurda, los elementos de acción y la presencia de personajes memorables, lo que ayudó a atraer tanto a espectadores recurrentes de la saga como a nuevos públicos. Después de su paso por salas de cine, la película inició su etapa de lanzamiento en medios caseros, incluyendo DVD, Blu-ray y plataformas digitales de alquiler y compra. Esta fase es crucial para maximizar los ingresos de una producción, especialmente para una comedia con base de fans establecida. El lanzamiento en casa incluyó ediciones especiales con contenido adicional como escenas eliminadas, tomas detrás de cámaras, entrevistas con el elenco y material sobre la producción de las secuencias de acción. Este tipo de contenido es atractivo para los fanáticos, ya que permite conocer detalles del proceso creativo, la participación de los actores y los desafíos enfrentados durante el rodaje. El lanzamiento en Blu-ray y DVD también incluyó versiones en alta definición, lo que permite apreciar mejor la cinematografía, la coreografía de las escenas de acción y los efectos visuales utilizados en la película. Esta mejora visual es especialmente relevante en escenas donde se combinan comedia física, acción y efectos digitales, ya que los espectadores pueden notar detalles en los movimientos de los personajes, los efectos de CGI y la integración de elementos digitales con los escenarios reales. Además, la edición digital permitió que la película llegara a plataformas de streaming y alquiler digital, ampliando el alcance a nivel global y asegurando que nuevas audiencias tuvieran acceso a la historia sin necesidad de acudir a un cine. El rendimiento en medios caseros fue notable, contribuyendo de manera significativa a los ingresos totales de la película. Las ediciones en DVD y Blu-ray se vendieron bien gracias a la base de fans leales de la saga, mientras que las plataformas digitales facilitaron el acceso inmediato a un público más joven y acostumbrado al consumo de contenido en línea. La combinación de ventas físicas y digitales asegura que la película continúe generando ingresos meses después de su estreno en cines, una estrategia habitual en producciones de Hollywood que buscan maximizar la rentabilidad de sus franquicias. En la estrategia de lanzamiento, se incluyeron versiones con subtítulos y doblajes en varios idiomas, lo que amplió la accesibilidad de la película y permitió que llegara a mercados internacionales de manera efectiva. Esto es especialmente importante para una franquicia como The Hangover, cuyo humor visual y absurdo se entiende fácilmente en distintas culturas, aumentando la probabilidad de éxito en diferentes regiones del mundo.
La adaptación lingüística y cultural contribuyó a mantener la relevancia de la película más allá de su estreno inicial, reforzando la presencia de la franquicia en el mercado global. Otro elemento de la estrategia de medios caseros fue la inclusión de material promocional adicional. Esto incluyó detrás de cámaras, entrevistas con los actores y directores, y comentarios sobre la producción de escenas complejas. Este tipo de contenido no solo agrega valor para los compradores, sino que también fortalece la conexión emocional entre el público y la saga, incentivando la compra de las ediciones físicas o digitales en lugar de recurrir únicamente al streaming. La estrategia demuestra cómo la industria combina entretenimiento con marketing, asegurando ingresos continuos y reforzando la lealtad del público hacia la franquicia. El rendimiento en taquilla y medios caseros también se puede analizar en relación con la recepción crítica y la respuesta del público. Aunque The Hangover Part 3 recibió críticas mixtas, su desempeño comercial indica que la saga contaba con una base de seguidores sólida, dispuesta a ver la conclusión de las aventuras de los protagonistas. Los ingresos en cines y en plataformas de home media reflejan la fuerza de la marca, el atractivo de los personajes y la efectividad de la estrategia de marketing. A pesar de no ser la película más exitosa de la trilogía, logró recuperar la inversión y generar beneficios considerables, demostrando la importancia de la planificación comercial y la fidelidad del público en franquicias consolidadas. En cuanto a cifras comparativas, aunque la tercera entrega no superó a la primera película en términos de recaudación global, logró consolidar a la saga como un éxito financiero. Parte de esto se explica por la presencia del elenco principal, la fama de los actores y la anticipación generada por los eventos de las películas anteriores. Los ingresos en taquilla, sumados a los obtenidos por ventas en DVD, Blu-ray y plataformas digitales, aseguran que la producción sea rentable y permita al estudio considerar el impacto de la franquicia en la industria cinematográfica. Otro aspecto relevante es el impacto en mercados emergentes. La película se estrenó simultáneamente en varios países, incluyendo México, Brasil, Rusia, India y algunos países de Europa del Este, generando ingresos significativos. El enfoque en el humor visual y situaciones exageradas permite que la película sea comprendida y disfrutada, incluso cuando el idioma y la cultura son diferentes, lo que contribuye a su éxito comercial internacional. Esta estrategia global es fundamental para la rentabilidad de películas de comedia con elementos de acción, ya que diversifica las fuentes de ingresos y asegura un flujo constante de espectadores. En conclusión, el rendimiento en taquilla y los detalles de lanzamiento en medios caseros de The Hangover Part 3 muestran que, aunque la película no alcanzó las cifras récord de la primera entrega, logró consolidar la trilogía como un éxito financiero sólido. La combinación de un elenco carismático, estrategias de marketing efectivas, lanzamiento simultáneo en mercados internacionales y un enfoque en medios caseros con contenido adicional permitió que la película generara ingresos considerables. Además, la disponibilidad en plataformas digitales y la adaptación a distintos idiomas aseguran que la película continúe siendo relevante y accesible para nuevos espectadores, extendiendo su impacto más allá de la exhibición en cines. El éxito de la película en términos comerciales demuestra que la popularidad de los personajes y la marca de la saga son factores determinantes en el rendimiento financiero. La inversión en publicidad, la planificación estratégica de estreno y la explotación de medios caseros permiten maximizar los ingresos y garantizar que la película alcance tanto a su base de fans como a nuevos públicos. Aunque la recepción crítica fue mixta, la película cumplió su objetivo principal: cerrar la trilogía de manera rentable y mantener el interés del público en los protagonistas y sus aventuras. En definitiva, The Hangover Part 3 representa un caso interesante de cómo una franquicia de comedia puede combinar éxito en taquilla con un lanzamiento efectivo en medios caseros. La película demuestra la importancia de la estrategia de distribución, la publicidad, la adaptación a mercados internacionales y la oferta de contenido adicional en medios físicos y digitales para maximizar ingresos. Gracias a estas decisiones, la película logró consolidar su lugar dentro de la trilogía, asegurar su rentabilidad y mantener la relevancia de la saga en la cultura popular, proporcionando un cierre comercial satisfactorio a las aventuras de Phil, Stu, Alan y Doug. The Hangover Part 3 es la última entrega de una saga que se consolidó como un fenómeno de comedia contemporánea. La película mantiene el espíritu de sus predecesoras, centrándose en las aventuras de Phil, Stu, Alan y Doug,
pero con cambios significativos en el tono y la narrativa. Como cualquier película, tiene aspectos que destacan positivamente y otros que generan críticas. A continuación, se analiza de manera detallada cada uno de ellos, explorando desde la actuación del elenco hasta la estructura del guión, la comedia, la acción y la recepción del público. Puntos positivos. Uno de los principales puntos positivos de la película es la química entre los actores principales. Bradley Cooper, Phil, Ed Helms, Stu, y Zach Galifianakis, Alan, continúan demostrando una conexión única en pantalla que ha sido uno de los pilares del éxito de la saga. La interacción entre estos tres personajes permite que la comedia funcione incluso en escenas más estructuradas o de acción. Cooper aporta un carisma que equilibra liderazgo con humor sarcástico. Helms ofrece la lógica absurda y reacciones cómicas perfectas. Y Galifianakis mantiene su estilo excéntrico, mezclando momentos de locura con ternura. La química entre los protagonistas es crucial, ya que mantiene al público conectado con la historia y asegura que incluso los cambios de tono no rompan la relación emocional que los espectadores tienen con ellos. Otro aspecto positivo es la integración de acción y aventura con comedia, algo que distingue a esta tercera entrega de las anteriores. Mientras que las dos primeras películas dependían casi exclusivamente de la resaca y los desastres absurdos, The Hangover Part 3 introduce secuencias de persecución, enfrentamientos y escenas más complejas que requieren coordinación física y efectos visuales. Este enfoque permite a la película diversificar su narrativa y atraer a una audiencia más amplia, incluyendo a aquellos que disfrutan de comedias con elementos de acción. La combinación de humor con situaciones de riesgo ofrece momentos de tensión que se equilibran con los gags visuales, logrando una experiencia entretenida y dinámica. La película también sobresale en cuanto al desarrollo de personajes. A diferencia de las entregas anteriores, los protagonistas muestran evolución emocional. Alan, por ejemplo, deja de ser únicamente un personaje cómico y demuestra madurez y capacidad de decisión en momentos clave. Stu enfrenta sus miedos y asume riesgos que en películas anteriores habría evitado, mientras que Phil se muestra más consciente de sus errores y toma decisiones responsables. Esta evolución añade profundidad a la historia y permite que el público se identifique más con los personajes, generando un cierre satisfactorio para la trilogía. La producción y dirección también son aspectos positivos a destacar. Todd Phillips, director de la saga, logra mantener coherencia visual y narrativa mientras introduce elementos nuevos, como escenas de acción y efectos especiales más elaborados. La cinematografía incluye ángulos dinámicos y un ritmo ágil que mantiene al espectador interesado durante toda la película. La dirección asegura que las escenas de acción, comedia y drama se integren de manera armoniosa, evitando que la película se sienta fragmentada o desbalanceada, lo que contribuye a una experiencia de entretenimiento fluida. Otro punto fuerte es la comedia física y visual. Aunque el humor de resaca extremo no domina la película, los gags físicos, los gestos exagerados y las situaciones absurdas siguen siendo efectivos. Personajes secundarios como Ken Jeong, Chow y John Goodman, Marshall, aportan momentos de comedia intensa, mezclando caos, sorpresa y exageración. La integración de humor físico con elementos de acción permite que la película mantenga su sello característico de locura controlada, mientras se expande hacia un entretenimiento más variado. El uso de efectos visuales y CGI también es un aspecto positivo, ya que potencia la acción sin eclipsar a los actores ni el humor. Las persecuciones, caídas exageradas y accidentes simulados se mejoran digitalmente para hacerlas más impactantes y seguras. La combinación de efectos prácticos con CGI asegura que las escenas se vean espectaculares y mantengan la coherencia visual, lo que enriquece la experiencia cinematográfica. Esto es particularmente importante en una película que mezcla comedia y acción, ya que permite exagerar situaciones sin comprometer la credibilidad dentro del tono absurdo de la saga. La música y el sonido complementan de manera efectiva la narrativa. Las pistas musicales acompañan tanto momentos de tensión como de comedia, intensificando la emoción y destacando los momentos cómicos. El diseño sonoro enfatiza golpes, caídas y accidentes absurdos, reforzando la comedia física sin distraer al espectador de la historia. Este cuidado en la postproducción contribuye a que la película se perciba como un producto pulido y profesional,
capaz de mantener el interés del público durante su duración. Finalmente, un punto positivo importante es la coherencia de cierre de trilogía. La película logra resolver las tramas de los personajes, concluyendo la historia de Phil, Stu, Alan y Doug de manera emocionalmente satisfactoria. La narrativa refuerza temas de amistad, lealtad y crecimiento personal, ofreciendo un cierre que recompensa a los espectadores que siguieron la saga desde el inicio. Este cierre es esencial, ya que permite que la película funcione no solo como una comedia aislada, sino como un capítulo final significativo dentro de la trilogía. Puntos negativos. A pesar de sus méritos, la película también presenta varios puntos negativos que afectaron su recepción crítica y, en menor medida, su desempeño en taquilla. Uno de los principales es el cambio de tono respecto a las entregas anteriores. Muchos espectadores esperaban la locura impredecible y el caos de resaca que caracterizó a la primera película, y se encontraron con una historia más estructurada y orientada hacia la acción. Este cambio hizo que algunas escenas cómicas parecieran forzadas o menos impactantes, y generó la sensación de que la película no tenía la frescura de sus predecesoras. Aunque la evolución hacia la acción y el desarrollo de personajes es comprensible desde un punto de vista narrativo, no todos los fans lo recibieron de manera positiva. Otro punto crítico es el guión, que algunos consideran más débil que en las entregas anteriores. Aunque la historia es coherente y ofrece resolución, carece de los giros inesperados y de la imprevisibilidad que hicieron que la primera película fuera memorable. Algunas situaciones cómicas se sienten predecibles o mecánicas, y ciertos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo para que sus intervenciones tengan el impacto esperado. Esto afecta la percepción general de la película, haciendo que algunas partes se perciban como relleno o como intentos de reproducir el humor sin la chispa original. La dependencia de clichés de comedia y acción también es un punto negativo. La película utiliza situaciones exageradas, persecuciones y accidentes que, aunque entretenidos, carecen de originalidad en comparación con la primera entrega. Algunos espectadores percibieron que se priorizó la acción y los efectos visuales sobre la creatividad en los chistes y las situaciones absurdas. Esto genera un contraste con la frescura de las películas anteriores, donde la sorpresa y la improvisación eran elementos centrales del humor. The Hangover Part 3 representa la culminación de una de las sagas de comedia más populares de la última década, y su realización no habría sido posible sin la visión del director y el trabajo de los guionistas. La película, aunque mantiene elementos de las entregas anteriores, presenta un enfoque distinto, más orientado a la acción y al desarrollo de los personajes, lo que refleja directamente la influencia del equipo creativo que estuvo detrás de su producción. Analizar al director y a los escritores permite entender mejor cómo se construyó la película, qué decisiones narrativas se tomaron y por qué ciertos elementos se destacan tanto positiva como negativamente. Director: Todd Phillips. Todd Phillips es el director de The Hangover Part 3 y, de hecho, ha estado al frente de toda la trilogía. Su estilo se caracteriza por la combinación de comedia con elementos de vida cotidiana exagerada, explorando situaciones absurdas, pero con personajes que resultan humanos y reconocibles. Antes de la saga de The Hangover, Phillips había trabajado en comedias como Old School y Road Trip, películas que combinaban humor físico, diálogos ingeniosos y un cierto tono irreverente. Esta experiencia le permitió crear un estilo consistente que caracteriza a la trilogía, donde lo absurdo se mezcla con la interacción personal y los problemas cotidianos llevados al extremo. Phillips aporta a la película su habilidad para manejar comedia de situación con ritmo ágil, incluso cuando introduce elementos de acción que no formaban parte central de las entregas anteriores. En The Hangover Part 3, el director tuvo que equilibrar secuencias de persecución, momentos dramáticos y gags visuales, asegurándose de que ninguno de estos elementos opacara a los personajes ni afectara la coherencia de la historia. Este equilibrio demuestra su experiencia en la dirección de comedias con narrativa compleja, donde el humor debe coexistir con tensión y desarrollo emocional. Además, Todd Phillips es conocido por su atención al detalle en la producción y por su capacidad de trabajar con actores para extraer actuaciones naturales y humorísticas. En esta película, se puede ver cómo logra que los protagonistas mantengan la química que los caracteriza, incluso en escenas de acción o situaciones que requerían planificación técnica y coordinación con efectos especiales. La dirección de Phillips no solo se limita a capturar escenas,
sino que también incluye decisiones creativas sobre cómo presentar el caos de manera comprensible y entretenida para el espectador. Un aspecto destacado del trabajo de Phillips en esta entrega es la evolución del tono. A diferencia de las dos primeras películas, que se centraban casi exclusivamente en la resaca y los eventos impredecibles, esta tercera película introduce momentos más serios, conflictos emocionales y resolución de arcos de personajes. La dirección de Phillips logra que estos elementos no se sientan fuera de lugar, integrando la comedia y la acción con un cierre emocional que cierra la trilogía de manera coherente. Esta capacidad de adaptación y evolución del estilo demuestra su entendimiento profundo de los personajes y de lo que la audiencia espera de la saga. Además, Todd Phillips tiene un enfoque particular hacia la coreografía de escenas de acción y comedia física. En The Hangover Part 3, muchas de las secuencias de persecución, accidentes o momentos absurdos requieren coordinación con dobles, efectos visuales y planificación de cámara. Phillips supervisó estas escenas, asegurándose de que mantuvieran la intensidad necesaria sin perder el toque humorístico, lo que evidencia su habilidad para integrar varios elementos de producción en un todo cohesivo. Su experiencia previa en comedias de grupo también le permite manejar situaciones con varios personajes en pantalla al mismo tiempo, asegurando que cada actor tenga su momento para brillar. Escritores: Craig Mazin y Todd Phillips. En cuanto a los escritores, The Hangover Part 3 fue escrita por Todd Phillips junto a Craig Mazin. Ambos contribuyeron a la construcción de la historia y los diálogos, aunque con roles distintos que reflejan sus fortalezas individuales. Craig Mazin es un guionista con experiencia en comedia y drama, conocido por su capacidad de crear diálogos ágiles y situaciones humorísticas que resultan naturales. En esta película, Mazin aportó su habilidad para estructurar la historia, equilibrando momentos de acción con gags cómicos y manteniendo un desarrollo de personajes consistente. Su participación fue especialmente importante en las secuencias que requieren precisión en los tiempos de comedia, donde un diálogo breve o un gesto pueden generar un efecto humorístico significativo. Además, Mazin tiene experiencia en manejar narrativas complejas, lo que se refleja en la forma en que se entrelazan los conflictos de los protagonistas con los eventos de acción, manteniendo la historia comprensible y entretenida. Todd Phillips, además de dirigir, también participó en la escritura, lo que le permitió asegurarse de que su visión creativa se reflejara completamente en la película. Su contribución se centra en mantener la esencia de los personajes, la irreverencia de la comedia y la coherencia con el tono de la saga. La combinación de Phillips y Mazin permitió que la película tuviera tanto continuidad con las entregas anteriores como elementos novedosos que la diferencian, especialmente en lo que respecta a la inclusión de acción y el cierre emocional de los arcos de los personajes. Uno de los logros de los escritores fue el desarrollo de los personajes principales. Alan, Phil, Stu y Doc no solo continúan en situaciones absurdas, sino que muestran crecimiento personal. Esto requiere un guión que equilibre humor y emoción, asegurando que los personajes evolucionen sin perder las características que los hicieron queridos por el público. Mazin y Phillips lograron esta combinación, creando momentos en los que los personajes enfrentan consecuencias de sus acciones anteriores y aprenden lecciones que cierran sus historias de manera satisfactoria. Otro punto destacado en la escritura es la estructura narrativa. La película combina flashbacks, persecuciones, conflictos emocionales y momentos cómicos de manera equilibrada. Los escritores diseñaron una trama que, aunque no depende de la resaca como en las entregas anteriores, mantiene coherencia y continuidad, permitiendo que la audiencia siga el desarrollo de la historia sin sentirse perdida. Esta estructura también permite la inclusión de personajes secundarios y situaciones absurdas sin que el ritmo se vea afectado, mostrando una planificación cuidadosa en la creación del guión. Los diálogos son otro aspecto fuerte del trabajo de los escritores. Las líneas de humor están adaptadas a las personalidades de los personajes. Alan mantiene su locura excéntrica, Phil su sarcasmo y liderazgo cómico, Stu su nerviosismo exagerado y Doc su inocencia y vulnerabilidad. Esta fidelidad a los personajes asegura que los momentos de comedia funcionen de manera efectiva, incluso cuando las situaciones son más complejas o serias. La colaboración entre Phillips y Mazin permitió que la voz de cada personaje se mantuviera consistente, lo que contribuye a que la película sea reconocible dentro de la saga y mantenga la conexión con el público. El trabajo de los escritores también incluye la integración de humor físico y visual dentro del guión. Los momentos absurdos, caídas,
accidentes y exageraciones no son improvisados al azar, sino planificados en la escritura para maximizar su impacto cómico. Esto requiere coordinación con la dirección, la producción y los efectos visuales, y demuestra que la planificación narrativa y la escritura son esenciales para lograr la comedia física de manera efectiva. Sin un guión sólido que indique dónde y cómo se desarrollan estos gags, la película no habría logrado el balance entre humor y acción que caracteriza a esta entrega. Sin embargo, los escritores enfrentaron también desafíos importantes. Cambiar el enfoque de la historia hacia acción y aventura implicó reestructurar la narrativa tradicional de la saga. Esto provocó que algunas críticas señalaran que el guión no era tan impredecible o fresco como en la primera película. Algunas situaciones cómicas se perciben como forzadas o dependientes de clichés, lo que refleja la dificultad de mantener un equilibrio entre innovación y fidelidad a los elementos que hicieron popular la saga. Aún así, la colaboración entre Phillips y Mason permitió crear un guión que, aunque diferente, cumple con la función de cerrar la trilogía de manera coherente y entretenida. Otro mérito de los escritores fue la capacidad de adaptar el guión a los actores. Con un elenco principal consolidado, es fundamental que los diálogos y situaciones se ajusten a las fortalezas de cada actor. Los escritores lograron esto, creando momentos donde la improvisación de los actores se combina con las líneas escritas, generando espontaneidad y humor natural. Este enfoque asegura que la película mantenga la frescura del humor, a pesar de depender de secuencias planificadas de acción y narrativa más estructurada. Finalmente, tanto Todd Phillips como Craig Mazin trabajaron para mantener un equilibrio entre comedia y cierre emocional. La película no solo busca entretener, sino también ofrecer resolución a los personajes y a la historia de la trilogía. La planificación de los arcos narrativos, la resolución de conflictos y los momentos de reflexión se integran con la comedia y la acción, asegurando que la película cumpla su objetivo de concluir la saga de manera satisfactoria para el público. Este equilibrio refleja el compromiso del director y los escritores con la narrativa global y con la fidelidad a los personajes. The Hangover Part 3 es la conclusión de una de las sagas de comedia más populares de los últimos años, y aunque es conocida principalmente por su humor absurdo y sus situaciones extremas, la música desempeña un papel esencial en la construcción de la atmósfera de la película. La banda sonora, compuesta por Christoph Beck, contribuye de manera significativa al ritmo narrativo, al tono cómico y a los momentos de acción y tensión. Analizar el trabajo musical permite comprender cómo la combinación de música y efectos sonoros potencia la experiencia cinematográfica, mejora la percepción de la comedia y sostiene la narrativa emocional de la trilogía. Compositor: Christoph Beck. Christoph Beck es un compositor canadiense conocido por su versatilidad en distintos géneros cinematográficos y televisivos. Beck tiene una trayectoria destacada que abarca comedia, acción, animación y drama, lo que le permite adaptarse a los requerimientos específicos de cada producción. Para The Hangover Part 3, Beck debía enfrentar el desafío de crear una banda sonora que no solo acompañara las situaciones cómicas, sino que también potencie las secuencias de acción, momentos de tensión y escenas emocionales, garantizando que la música reforzara la narrativa sin eclipsar a los actores ni al humor físico característico de la saga. La elección de Beck como compositor se basa en su experiencia previa trabajando con comedias y películas que combinan humor con elementos de acción. Su capacidad para alternar entre tonos cómicos, dramáticos y tensos permite que la banda sonora sea dinámica, adaptándose a las distintas situaciones que los protagonistas enfrentan a lo largo de la película. Beck aporta tanto temas orquestales como electrónicos y modernos, ajustando el estilo musical a cada escena para enfatizar emociones y aumentar el impacto del humor y la acción. Rol de la música en la narrativa. Uno de los roles más importantes de la música en The Hangover Part 3 es acompañar y reforzar la comedia física y visual. Las secuencias de gags, caídas, persecuciones y accidentes se complementan con la BGM para intensificar el efecto cómico. Por ejemplo, un golpe exagerado o una reacción absurda de Alan o Phil se subraya con efectos sonoros y fragmentos musicales que enfatizan la sorpresa, la exageración o la ridiculez de la situación. Esta combinación de música y efectos ayuda a que el público perciba la escena como intencionadamente cómica, aumentando la efectividad del humor físico y visual. La música también cumple un papel clave en las secuencias de acción. A diferencia de las películas anteriores, esta entrega incorpora persecuciones, enfrentamientos
y escenas que requieren un ritmo narrativo más intenso. La BGM acompaña estos momentos con composiciones que aumentan la tensión, crean sensación de velocidad y refuerzan la emoción de los eventos. Beck utiliza cambios en tempo, percusión y arreglos instrumentales para mantener al espectador inmerso en la acción, asegurando que cada persecución o conflicto se sienta emocionante, sin perder la esencia cómica de la película. Además, la banda sonora contribuye al desarrollo emocional de los personajes. Aunque la saga se centra principalmente en la comedia, esta entrega introduce momentos más serios, donde los protagonistas enfrentan conflictos internos, miedos o decisiones importantes. La música de Beck acompaña estas secuencias con temas más suaves, melódicos o emotivos, logrando que el público se conecte con los personajes y perciba la evolución que experimentan a lo largo de la historia. Esta integración de humor y emoción a través de la música es un elemento fundamental que enriquece la narrativa y diferencia esta entrega de sus predecesoras. Selección y uso de temas musicales. Beck combina temas originales con canciones licenciadas para reforzar la identidad de la película y su tono cómico. La selección musical incluye piezas modernas, ritmos energéticos y fragmentos instrumentales que se adaptan a los distintos escenarios, desde hoteles de lujo hasta calles de ciudad o situaciones absurdas de persecución. Cada tema está cuidadosamente diseñado para enfatizar la acción, las emociones de los personajes y los momentos de humor, logrando que la música no sea un simple acompañamiento, sino un elemento narrativo activo que contribuye a la experiencia cinematográfica. La BGM también se utiliza para transiciones entre escenas, por ejemplo, cambios rápidos de ubicación o secuencias donde la acción se desplaza de un escenario a otro, se acompañan de fragmentos musicales que mantienen la continuidad y el ritmo. Esto es especialmente importante en una película que combina comedia, acción y desarrollo de personajes, ya que las transiciones suaves permiten que el espectador siga la historia sin sentirse perdido o desconectado. Beck logra que la música guíe la atención del público, enfatizando los momentos clave y haciendo que las escenas fluyan de manera coherente. Integración de efectos sonoros y música. Otro aspecto destacado es la integración de música con efectos de sonido. En escenas donde ocurren accidentes, caídas o persecuciones, la BGM se combina con efectos para resaltar la comedia física o la tensión de la acción. Este enfoque requiere coordinación con el departamento de sonido y edición, asegurando que la música y los efectos se complementen en lugar de competir por la atención del espectador. La coordinación es evidente en secuencias donde un golpe, una explosión o un movimiento exagerado coincide perfectamente con un cambio de ritmo en la música, aumentando el impacto cómico o dramático. Ritmo y tempo. El ritmo de la música en The Hangover Part 3 es cuidadosamente diseñado para mantener el interés del espectador. Beck alterna entre pasajes rápidos y acelerados para secuencias de acción o gags físicos, y temas más lentos o melódicos para momentos de reflexión o desarrollo de personajes. Esta variación de tempo evita que la película se vuelva monótona y permite que cada escena tenga la energía adecuada. Además, los cambios de ritmo refuerzan los giros cómicos o dramáticos, haciendo que el público perciba de manera más intensa la emoción de cada momento. Humor musical. La música en la película también se utiliza de manera humorística, subrayando la exageración de los personajes o situaciones absurdas. Beck emplea motivos repetitivos, efectos de instrumentos inesperados o cambios bruscos de tonalidad para enfatizar la ridiculez de ciertas escenas. Por ejemplo, un gesto extraño de Alan o una reacción exagerada de Phil se acompaña de un fragmento musical que acentúa el absurdo, generando un efecto cómico adicional más allá de la actuación. Este uso de la música como recurso humorístico es un elemento distintivo que demuestra cómo la banda sonora puede contribuir directamente a la comedia visual. Refuerzo de la identidad de la saga. Otro aspecto clave es cómo la música mantiene la coherencia con las entregas anteriores. Aunque esta película introduce más acción y momentos serios, Beck logra que la BGM tenga elementos que recuerdan a los temas de las películas anteriores, creando continuidad en la identidad sonora de la saga. Esto ayuda a que los espectadores sientan familiaridad con los personajes y el tono general, reforzando la conexión emocional con la historia y asegurando que la película sea reconocible como parte de la trilogía.
Impacto de la música en la percepción del público. La BGM de The Hangover Part 3 influye directamente en cómo el público percibe la película. Momentos de tensión se sienten más intensos gracias a la música. Escenas cómicas son más efectivas y los momentos emotivos logran resonar con mayor fuerza. La capacidad de la música para guiar las emociones del espectador demuestra la importancia del trabajo de Beck y su contribución a la experiencia cinematográfica. Sin una banda sonora bien diseñada, muchas escenas perderían impacto y la película no alcanzaría el mismo nivel de entretenimiento y conexión emocional. Desafíos del compositor. Christoph Beck enfrentó varios desafíos al trabajar en esta película. Uno de ellos fue equilibrar la comedia absurda con la acción y la emoción, asegurando que la música no interfiriera con los diálogos ni con el humor físico. Otro desafío fue crear temas originales que se integraran con canciones licenciadas, manteniendo coherencia sonora en toda la película. Además, la diversidad de escenarios y situaciones exigió una BGM versátil, capaz de adaptarse desde momentos de tensión hasta secuencias cómicas exageradas, manteniendo siempre el ritmo y la conexión con la narrativa. The Hangover Part 3 marca el cierre de una de las trilogías de comedia más populares de los últimos tiempos. A diferencia de las dos primeras películas, que giraban casi exclusivamente en torno a la resaca y los desastres inesperados, esta entrega opta por un tono más serio y orientado al desarrollo de personajes, sin abandonar por completo el humor absurdo característico de la saga. El final de la película no solo concluye la historia de Phil, Stu, Alan y Doug, sino que también ofrece un cierre emocional y temático que conecta con la evolución de los protagonistas a lo largo de las tres películas. La película inicia con los personajes enfrentando un nuevo conflicto relacionado con la desaparición de un villano llamado Marshall, interpretado por John Goodman, y la presencia del siempre caótico Chow, interpretado por Ken Jeong. A lo largo de la película, Alan ha demostrado signos de madurez, mientras que Phil y Stu deben confrontar su frustración y su dependencia del caos para mantener la dinámica del grupo. Desde los primeros minutos, se nota que la película se dirige hacia un desenlace en el que las acciones de cada personaje tienen consecuencias significativas, sentando las bases para un final más reflexivo y menos centrado en gags de resaca. El clímax y la confrontación final. El clímax de la película ocurre cuando los protagonistas finalmente enfrentan a Marshall y su banda, quienes han mantenido cautiva a Alan. Esta confrontación no solo es física, con persecuciones y enfrentamientos, sino también emocional, ya que obliga a Alan a tomar decisiones y demostrar que ha aprendido de las experiencias anteriores. El guión y la dirección logran equilibrar el humor con la tensión, usando gags físicos y absurdos incluso en los momentos más dramáticos. Por ejemplo, situaciones que podrían haber sido violentas o serias se presentan con exageraciones cómicas que alivian la tensión sin disminuir la importancia de los eventos. Durante esta confrontación final, se destacan varios temas importantes: la amistad, la lealtad y la responsabilidad personal. Alan, que ha sido el personaje más excéntrico y caótico de la saga, finalmente actúa con conciencia y valentía, demostrando crecimiento personal. Phil y Stu, por su parte, reconocen que su comportamiento irresponsable ha tenido consecuencias y toman decisiones que equilibran la necesidad de diversión con la responsabilidad hacia sus amigos. Doug, quien siempre ha sido el punto de estabilidad del grupo, juega un papel central en unir al grupo y asegurar que todos salgan sin daños mayores. Resolución de conflictos. Tras el clímax, la película entra en su fase de resolución. Marshall es finalmente capturado, Chow es neutralizado, y los protagonistas logran escapar de la situación peligrosa. Este desenlace no solo cierra la narrativa principal de la película, sino que también ofrece una resolución simbólica para los personajes. Alan demuestra que ha aprendido a manejar su comportamiento impulsivo. Phil y Stu muestran una mayor madurez en sus relaciones interpersonales, y Doug continúa siendo el mediador que mantiene al grupo unido. Uno de los elementos más significativos del final es la cierre del arco emocional de Alan. Desde la primera película, Alan ha sido el motor del caos, impulsando muchas de las situaciones más absurdas y peligrosas. En esta entrega, su evolución es evidente. Toma decisiones conscientes, enfrenta sus miedos y asume responsabilidades que antes habría evitado. Este desarrollo no solo es crucial para el final de la película, sino que también sirve como un cierre simbólico de la trilogía.
mostrando que incluso los personajes más excéntricos pueden crecer y cambiar. Humor y comedia en el desenlace. Aunque el final tiene momentos de tensión y resolución emocional, la película no abandona su sello de comedia. Las secuencias finales incluyen gags visuales, situaciones absurdas y diálogos ingeniosos que mantienen el tono humorístico de la saga. Por ejemplo, la interacción entre Alan y Cho combina caos físico con comedia verbal, mientras que Phil y Stu se ven envueltos en situaciones cómicas derivadas de sus intentos de mantener el control. Esta mezcla de humor y resolución garantiza que el final sea satisfactorio tanto en términos emocionales como cómicos. La música y la banda sonora juegan un papel importante en este desenlace, reforzando la tensión en las escenas de acción y subrayando los momentos cómicos o emotivos. La combinación de BGM y efectos sonoros ayuda a guiar la percepción del espectador, asegurando que los cambios de tono entre humor, acción y emoción sean fluidos y efectivos. Esto permite que el final tenga un impacto más profundo, conectando con el público tanto a nivel de entretenimiento como emocional. Epílogo y cierre de la trilogía. El epílogo de la película se centra en la vida de los personajes tras los eventos finales. Alan, ahora más maduro y consciente de su comportamiento, continúa siendo el alma del grupo, pero con un enfoque más equilibrado. Phil y Stu muestran una mayor responsabilidad y comprensión de las consecuencias de sus acciones, y Doug mantiene su rol como el pegamento del grupo. Este cierre no solo concluye la narrativa de la tercera película, sino que también ofrece un sentido de completitud para la trilogía, mostrando que los personajes han evolucionado sin perder la esencia que los hizo populares. Un aspecto interesante del final es cómo se resuelven los conflictos secundarios. Personajes como Cho y Marshall reciben una conclusión clara, y los elementos que habían generado tensión a lo largo de la película se atan de manera satisfactoria. La película evita dejar cabos sueltos importantes, asegurando que los espectadores tengan una sensación de cierre completo. Este enfoque refleja la intención de los guionistas y el director de ofrecer un final redondo que honre la historia de la trilogía y las expectativas del público. Temas y simbolismo en el final. El final de The Hangover Part 3 también tiene un componente simbólico y temático. La película trata sobre la amistad, la lealtad y el crecimiento personal, y estos temas se reflejan en la resolución de los conflictos. Alan, que comenzó la saga como un personaje caótico y dependiente de sus amigos, logra una transformación significativa, simbolizando la capacidad de cambio y aprendizaje. Phil y Stu, que muchas veces buscaban diversión sin consecuencias, muestran que la madurez y la responsabilidad son posibles incluso en contextos absurdos. Doug continúa representando la estabilidad y la unión, reforzando el valor de la amistad como elemento central de la saga. La resolución de los conflictos también sugiere un mensaje sobre la importancia de aprender de los errores. Los protagonistas enfrentan situaciones peligrosas y absurdas, pero cada desafío contribuye a su crecimiento personal. La película concluye enfatizando que incluso en la comedia más exagerada, los personajes pueden experimentar desarrollo emocional y aprendizaje, ofreciendo un cierre que combina entretenimiento con reflexión ligera. Impacto en la audiencia. El final de la película tiene un efecto significativo en la audiencia. Por un lado, satisface la necesidad de resolución de los fans de la trilogía, ofreciendo un desenlace coherente y emocionalmente satisfactorio. Por otro, mantiene el humor y el entretenimiento característicos, asegurando que la película no pierda su esencia cómica. La combinación de acción, comedia y cierre emocional permite que el público se sienta recompensado por seguir la saga completa, proporcionando un final memorable que honra la historia de los personajes. Además, el final sirve como un cierre cultural para la trilogía, consolidando a The Hangover como una serie de películas que combina comedia absurda con elementos de desarrollo personal. La evolución de los personajes, la resolución de conflictos y el equilibrio entre humor y emoción reflejan cómo una saga puede madurar a lo largo del tiempo sin perder su identidad original. El final de The Hangover Part 3 es una conclusión cuidadosamente elaborada que combina humor, acción y desarrollo emocional. Los protagonistas enfrentan desafíos que requieren madurez y responsabilidad, y sus decisiones reflejan el crecimiento que han experimentado a lo largo de la trilogía. La confrontación con Marshall y Cho ofrece tensión y comedia simultáneamente, mientras que la resolución final proporciona un cierre satisfactorio para cada personaje.
La BGM y los efectos sonoros refuerzan el impacto de las escenas, y el epílogo asegura que los conflictos secundarios se resuelvan de manera clara. En términos temáticos, el final destaca la importancia de la amistad, la lealtad y el aprendizaje personal. Alan demuestra crecimiento, Phil y Stu muestran madurez, y Doug sigue siendo el eje que mantiene unido al grupo. El cierre de la trilogía es coherente y emocionalmente satisfactorio, ofreciendo tanto entretenimiento como reflexión ligera sobre las relaciones personales y el crecimiento individual. En definitiva, el final de The Hangover Part 3 cumple con su propósito de cerrar la trilogía de manera coherente y memorable. Aunque introduce elementos más serios y de acción que las películas anteriores, mantiene el humor y la química entre los personajes, logrando un desenlace que satisface a los fans y consolida la saga como un referente de comedia contemporánea. La película demuestra que incluso en comedias absurdas, los personajes pueden evolucionar y las historias pueden concluir de manera significativa, dejando una impresión duradera en la audiencia y un cierre satisfactorio a la historia de Phil, Stu, Alan y Doug.